La historia de El Salvador, desde hace décadas, ha estado marcada por hechos inhumanos. Entre nosotros esa esclavitud será, esclavos del hambre, de la penuria, del desempleo, del terror, de la enfermedad. ¿Cómo hablar así de libertad en un pueblo donde lo que predomina es la esclavitud? Los problemas sociales, políticos y económicos del país han sido temas de reflexión para muchos pensadores. Para conocer a fondo esa realidad, se vuelve indispensable vivirla, sentirla y contemplarla. Un saber liberador quiere decir que todo saber debe estar al servicio, ¿no?, de una liberación, ¿no?, de una liberación económica, política, social, personal, ¿no? Es decir, pero hay que desarrollar ese saber, ¿no? Es decir, es un saber que hay que hacerlo crecer, ¿no? Una sería una función crítica, es decir, de crítica a las ideologías y a los pensamientos que enmascaran y encubren la situación real. Y una función creadora, es decir, propuesta de soluciones. Para Ellacuría, el saber crítico tiene que partir de la investigación científica, porque es allí donde se logra profundizar en el conocimiento. Una investigación que diagnostique las causas reales de los problemas, por una parte, y por otra parte, que proponga alternativas de solución a los problemas. Entonces, efectivamente, si no se investiga, no se puede prácticamente decir algo serio. La ideologización hace creer a la sociedad situaciones totalmente inversas a lo real, con el fin de manipular su conciencia para ponerla al servicio de determinados grupos de poder. La desideologización consiste, que es la función, digamos, liberadora de la filosofía, consiste prácticamente en que la gente pueda asumir una visión de realidad, pero de manera consciente. Es decir, pueda darse cuenta, ¿no?, pueda conocer que muchos discursos ideológicos que les están prácticamente transmitiendo son discursos que encubren la realidad, ¿no? Entonces, al desideologizar, realmente lo que sucede es que hay un enfrentamiento directo con la realidad. Es decir, ese enfrentamiento, de enfrentarse con la realidad, hacerse cargo de esa realidad, ¿no? Es decir, cargar con esa realidad, como él decía, ¿no? En este proceso del descubrimiento de la verdad, sin duda, la formación académica es indispensable para formar un pensamiento crítico. Había una exigencia de rigor y además de profundidad, ¿no?, que implicaba una calidad académica. Es decir, en nuestro país el nivel académico más bien era bajo, ¿no?, y él venía a elevar el nivel académico, el nivel investigativo, ¿no?, el nivel de participación social. Ellacuría tenía una amplia formación. Estudió letras y filosofía en Ecuador. Obtuvo 2 licenciaturas, una en filosofía y otra en teología. También un doctorado en filosofía. En 1967 ingresa a la UCA. Su brillantez intelectual le valió para ser nombrado jefe del Departamento de Filosofía. Se convirtió en el creador de las unidades de proyección social, dirigió la revista ECA y fundó la Cátedra sobre Realidad Nacional. En 1979 se convierte en rector de la universidad, cargo que desempeñó hasta la fecha de su asesinato. Sobre su pensamiento, se ha escrito más de 20 tesis doctorales. Ante la opresión y la pobreza que se vivía en la década de los 70 y durante el conflicto,
Ellacuría fue una de las pocas personas que se atrevió a señalar y cuestionar las injusticias y la marginación que vivían las mayorías populares. La filosofía a la cual apelaba Ellacuría era una filosofía de la liberación, es decir, una filosofía que buscase desenmascarar aquellas estructuras que oprimen constantemente a los seres humanos. Entonces a él le interesaba que el hombre se liberara para vivir en una sociedad justa donde pudiera satisfacer sus necesidades igualmente. Por eso él decía que era importante lograr en la población una nueva conciencia colectiva, es decir, un nuevo conocimiento que le permita liberarse de la ideologización. Este jesuita fue uno de los primeros en proponer el diálogo como una salida a la guerra civil, que cada vez presentaba mayores niveles de deshumanización. Había un planteamiento ético que decía que qué debemos hacer, ¿no?, para humanizar la sociedad, ¿no? ¿Qué debemos hacer para humanizar al hombre, ¿no?, y a la historia, ¿no? Es decir, pero esa humanización implicaba grandes exigencias, ¿no?, de cambio, ¿no? Y él tuvo un gran pensamiento en cuanto a desarrollar, mirar y analizar la sociedad para crear un modelo de convivencia social. El objetivo último era transformar, digamos, las estructuras injustas de la sociedad. Ese era el objetivo último. Y él decía, la filosofía tiene que contribuir a esa transformación. Y por lo tanto, cuando él buscaba, digamos, transformar la sociedad, era en función del ser humano. Parte de este pensamiento hizo eco en la comunidad Ignacio Ellacuría, integrada por más de 100 familias repobladas que huyeron a tierras extranjeras para salvar sus vidas. Una de las cosas importantes del recuerdo o del mensaje que agarramos de Ignacio Ellacuría, el padre Ignacio Ellacuría, es el aprender a vivir en comunidad, el aprender a vivir en solidaridad. Hemos tratado de no olvidar la historia y seguir queriendo conocer más esa realidad, y el objetivo pues que tenemos es luchar hasta que nosotros conozcamos lo real que vive el país. Estos pobladores provenientes de Mesa Grande en Honduras retornaron al país en octubre de 1989 y aunque no conocieron personalmente a Ignacio Ellacuría, se sentían apoyados e identificados con su pensamiento. El padre Ignacio Ellacuría fue uno de los que más nos acompañó y nos inspiró a que regresáramos acá al país. Él nos estuvo mandando cartas, mensajes de apoyo solidario. No lo olvidamos ni lo olvidaremos, pues jamás, porque siempre mantenemos la imagen de él y por tanto apoyo que él nos dio, espiritual, moralmente. Ignacio Ellacuría, al igual que muchos salvadoreños defensores de los derechos humanos, fueron asesinados durante la guerra por tener como instrumento un pensamiento crítico, por querer hacer de El Salvador un país justo, humano y buscador de la verdad. La filosofía ellacuriana apuesta por la vida, en contra de la muerte. Hay una necesidad de que los hombres salvadoreños sean mejores hombres, ¿no?, asumieran los valores que él trató de promover, ¿verdad? El valor de la solidaridad, de la justicia, ¿verdad? De la verdad, de la libertad. Ellacuría no ha muerto, él vive. Ellacuría sigue viviendo. Y si nosotros analizamos todo su legado, es grande para el pensamiento, y este pensamiento va a seguir por el tiempo, por este siglo XXI y más.